toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de Jesús. Perfecta entrega fue
las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. Dios te bendiga durante esta Semana Santa que tiene tan hondo y profundo significado para cada uno de nosotros. Hemos estado predicando hasta ahora una serie sobre el cielo. Hoy estamos haciendo una pausa y estamos predicando el mensaje de lo que nosotros celebramos y conmemoramos y llamamos el Viernes Santo. El Viernes Santo es uno de los días más importantes del calendario cristiano, segundo, por supuesto, al Domingo de Resurrección, pero es un día inolvidable, queda enmarcado en la conciencia colectiva de la Iglesia como el día en que nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y yo quisiera que por un momento revisitáramos esos momentos en la cruz del Calvario, no para de alguna manera sufrir y acercarnos a esa cruz, por supuesto con reverencia, pero sin que nos robe el gozo y la alegría de lo que la cruz misma significa para nuestra redención. Vamos a mirar un poquito los eventos que llevaron a este momento histórico. Y yo quisiera llevarte a los últimos 2 versos del Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Y allí dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a este precioso día con sentimientos encontrados, por un lado conmovidos por el gran costo que tú sufriste al dar la vida de tu único Hijo. Señor, Jesús sufrió lo indecible, una muerte cruenta, pero también tú sufriste, Padre de la gloria, Padre de misericordia, porque en aquel supremo sacrificio tú entregaste lo más amado que tenías. Y lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, así que en esta hora te pedimos que nos hables por amor a tu nombre y que nosotros podamos recibir ese profundo amor y que sea un amor esperanzador, que nos levante el ánimo, que nos aliente a seguir, porque si tú no escatimaste lo mejor que tenías por nosotros, oh Señor, hay promesa para nosotros, hay esperanza para nosotros y hay lugar donde ir a buscar nuevas fuerzas cuando las necesitamos. Y es esa misma y bendita cruz de donde la sangre de Cristo nos declara con un veredicto final. Dios nos ama, Dios nos quiere y somos hijos amados en quien Él quiere derramar su gracia infinita. Así que ahora háblanos a través de tu poderosa palabra y levanta nuestro corazón a ti y revístenos de fortaleza, gloria y esplendor por el poder del nombre de nuestro amado Rey Jesús y la gracia infinita de tu Espíritu Santo operando en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Van Rembrandt, el famoso pintor holandés, en sus cuadros sobre la crucifixión, a veces tú distingues donde él juntaba la sombra y la luz de una manera espléndida y maravillosa. En uno de sus cuadros, el descenso de la cruz creo que fue, y también el cuadro de la crucifixión, cuando tú miras cuidadosamente,
Tú vas a ver entre los presentes rostros irreconocibles, aunque por supuesto por su posición en relación a la cruz, distinguimos por ejemplo las 4 mujeres que estaban allá, María, la mamá de Jesús, y por supuesto su hermana Salomé, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena, y reconoces a Juan, el discípulo amado que estaba también allí, y la multitud, los líderes religiosos, pero en todos los rostros hay un rostro que los que fueron contemporáneos de Rembrandt reconocieron, y era el rostro del mismo Rembrandt. Cuando le preguntaron en una ocasión por qué tú te pintas, por qué quieres protagonizar tus propios cuadros, por qué te pintas allí, él dijo lo claro, él dijo la verdad que lo inspiraba a pintarlos. Él dijo, es porque yo también fui uno de aquellos que crucificaron a mi Señor. Esa nota real está ahí. Tú miras la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios que fueron cristianos y tú ves que en el corazón de cada uno de ellos la muerte de Jesucristo era posiblemente la razón que explicaba su devoción, su entrega y su servicio. Ellos habían llegado a la conclusión de que Jesucristo había muerto por ellos y ahora, copartícipes de esa muerte, en ese sentido de sacrificio por ellos, ellos querían vivir sus vidas para Jesús. Todos recordamos las palabras del insigne apóstol Pablo, aquel maravilloso judío que dejó una marca indeleble, imborrable en la historia de la iglesia después de Jesús. Nadie realmente se le compara su sacrificio, su entrega, sus cartas, todo el legado de fe que él nos dejó. Nosotros sabemos que el lema de su vida, para mí el vivir era Cristo, el morir era ganancia. Pero si tú quieres entender el porqué de ese moto, de ese lema que él usaba en su vida, tú tienes que recordar las palabras que escribió en Gálatas 2:20. La razón es, y cito, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la esencia de la fe cristiana. Nosotros vivimos para Jesús porque Jesús murió por nosotros. Él se hizo pobre para enriquecernos. Él murió para darnos vida. Esa es la paradoja de la vida cristiana. Y para que tú y yo lo podamos entender, los teólogos a través de los siglos han reconocido de las Escrituras esa sana doctrina que nosotros conocemos como la muerte substitucionaria de Cristo por nosotros. Y lo que quiere decir básicamente es, la palabra sustitución denota que alguien tome el lugar de otro. Y lo que nos está diciendo es que Jesucristo murió por nosotros. Pero hemos llegado a un momento, a un punto culminante en la escena, y he leído esos versos a propósito, pero quisiera desarrollar un poquito la narrativa brevemente que nos lleva hasta este punto. Tú sabes que un día antes Jesús estaba con sus discípulos en el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní era un huerto, era un mini parque, si lo quisieras ver, que está junto en la falda del Monte de los Olivos. Es un lugar hermoso, hay olivares. De hecho, allí todavía se descubrió, los arqueólogos descubrieron una prensa de olivas, donde ellos allí tomaban las olivas y las aceitunas y las prensaban para sacar el aceite. Era un lugar muy frecuente porque era un lugar tranquilo, sosegado, donde la gente podía ir, y era uno de los lugares favoritos de Jesús. Y a esa hora tardía de aquella noche, saliendo del aposento alto, donde él había establecido la Santa Cena, el pacto de él con sus discípulos, él sale a ese jardín de Getsemaní, donde ora, llora y sangra, sabiendo lo que le esperaba. Pero más tarde, ahí es donde se produce el arresto. Judas, uno de sus 12, tú lo conoces, Judas Iscariote, viene con una turba para traicionarle con un beso en su mejilla. Y allí Jesús es atado, es arrestado y es llevado en el proceso de juicio, enjuiciamiento. Será toda una noche larga. Y lo interesante del caso es que a través de esa larga noche se van a violar los cánones de justicia, no solamente judíos, sino hasta romanos, en un proceso ilegal por estas mismas violaciones que va a llevar a Jesucristo a una condena basada en el testimonio falso de testigos mentirosos.
Pero allí está Jesús. Nota que lo primero, si juntamos los 4 evangelios y pudiéramos leer las narrativas que estos emiten, tú descubrirías que lo primero que hacen es que lo llevan a la casa de Anás. Anás era el suegro del sumo sacerdote llamado Caifás. Pero no te equivoques, Anás es el poder detrás del trono. De hecho, él es el que ha tenido con mano férrea el destino religioso de la nación. Es una persona que trabaja tras las tinieblas, pero es una persona poderosa, influyente, maquinadora, calculadora. 5 de sus hijos han sido sumos sacerdotes anteriormente, él mismo lo fue, y como el puesto ahora tiene que adquirirse con influencia de los romanos, hay que pagar. Él se ha asegurado que toda su familia ha pasado por ese puesto y el que lo ocupa ahora, Caifás, es su yerno. Así que él quiere ver de frente a Jesús, lo recibe, lo investiga, lo confronta y luego se lo mandan al patio de la casa de Caifás, donde ahí se hará un juicio en violación de todas las regulaciones, un juicio que pasa de noche, lo cual era prohibido, un juicio donde se presentan falsos testigos, se presentan falsas acusaciones. Allí está Jesús y cuando después de haberle abusado y haber llegado a estas conclusiones, entonces en la mañana siguiente es llevado y presentado ante Poncio Pilato, el procurador romano. Poncio Pilato era un hombre sin escrúpulos, la historia es escueta con él, lo presenta en sus verdaderas luces. Era un hombre que no tenía escrúpulos, era un hombre que sabía obtener ganancia financiera de su puesto, era un hombre inmisericordia, no tenía piedad de nadie, era sangriento, era colérico, era una presencia imponente. El tipo de persona que los romanos pensaban que necesitaban en un lugar como Israel, donde había un trasfondo religioso que era antagónico a los intereses de Roma. Así que él está allí y allí le presentan a Jesús. Allí él interroga a Jesús. Allí él se da cuenta de que Jesús es inocente, que los cargos que vienen en su contra realmente son falsos, porque mira lo que hacen los judíos después que han presentado cargos contra Jesús basados supuestamente en la violación de las reglas judías. Saben que para presentarlo a Roma tienen que presentar cargos diferentes. Así que ellos no van a presentar a Jesús con cargos judíos que el procurador romano diría eso es irrelevante para nuestras leyes. Ellos tienen que trastocar las cosas y presentar a Jesús como un sedicioso, un insurreccionista, un terrorista, alguien que busca la demolición del imperio romano, y por eso los cargos tienen que cambiarse y tienen que presentarse. Pero Poncio Pilato es un hombre experimentado en todo este tipo de ardides. Él es muy astuto, él se da cuenta inmediatamente después de interrogar a Jesús que los cargos son falsos, no proceden, y en realidad lo que él debió haber hecho fue haberlo exonerado. Pero hay toda una intriga política, hay movimientos, piezas que se mueven en este gran tablero. Y por supuesto Poncio Pilato no le tiene miedo a nadie, bueno, a casi nadie. Él no le tiene miedo a Jesús, obviamente, no le tiene miedo a los líderes religiosos judíos. Lo que él sí le teme es a las multitudes, porque él teme una revuelta que vaya a poner en peligro su posición, porque Roma es implacable cuando no se logran sus objetivos. Así que Poncio Pilato, por supuesto, va a ser movido de su posición por la influencia y la manipulación de multitudes que van a venir y van a demandar que él haga lo que ellos quieren. Pero allí está Poncio Pilato, empieza este proceso punitivo de Jesús y finalmente, cuando es movido por las multitudes enardecidas que empiezan a gritar a la cruz, crucifíquenle, él va a tener que acceder y ceder, aunque no lo hace de buen gusto. Finalmente es entregado, él se lava las manos en señal de que realmente no es su mejor deseo, pero igual lo hace. Y así que Jesús es entregado para que lo crucifiquen. Por supuesto, si tú estudias todos los castigos corporales que Jesús recibe, si tú has visto la película hecha por Mel Gibson sobre la pasión de Jesús, tú te darás cuenta de que el sufrimiento, el castigo es cruento, es
cruel. Jesús es lastimado profunda y físicamente al punto de que cuando Él sale para llevar su cruz no la puede cargar. Jesús era un carpintero, un hombre fuerte, acostumbrado a mover árboles, a mover piezas pesadas. La tarea de carpintero era ruda en ese tiempo. No tenían las grandes sierras que tenemos hoy, no tenían los grandes recursos que nosotros tenemos. Era algo bastante rudo, ¿no es cierto? La profesión de Él en ese sentido requería fuerza. Pero Jesús ha sido decimado físicamente después de todos sus castigos. Jesús va arrastrando su cruz por las calles de Jerusalén y finalmente cae y se colapsa y los soldados romanos que lo llevan hasta el lugar del Calvario, de la calavera, como se conoce. Ellos llaman a una persona que está viendo lo que está pasando. Es un hombre llamado Sirén, un africano que viene de Cirene, que está en el norte de África, y lo ponen a llevar la cruz de Jesús. Tú conoces la historia. Y así llegan hasta la cruz y allí lo levantan junto a dos ladrones. Y tú sabes que allí se reúne la escena. Están estas 4 mujeres que mencioné anteriormente. De María, la esposa de Cleofas, no sabemos nada. Realmente la historia ni el Evangelio menciona mucho de ella. Lo que sí sabemos, por supuesto, es de María, la madre de Jesús, que ve su pesadilla más cruenta hecha realidad. La profecía de Simeón cuando Jesús tenía 8 días y lo estaban presentando en el templo, que él le dijo a María: oh, en aquel día una espada atravesará tu corazón. Bueno, este es ese momento. Allí está también Salomé, su hermana, la madre de Juan y Santiago. Ellos eran primos de Jesús, como también lo fue Juan el Bautista. Y allí están ellas, y allí junto a ellas está María Magdalena, una mujer que había sido liberada de 7 demonios, que Jesucristo había mostrado gran ternura y misericordia. Todas están allá, está Juan, el discípulo amado, y allí en esa cruz Jesús está colgado. El Hijo glorioso del Padre está sufriendo, y está sufriendo por una sola razón. Está sufriendo por amor a ti, está sufriendo por amor a mí. Si Dios hubiese podido haber tenido otra manera de habernos redimido, Jesucristo no hubiera tenido que ir a la cruz. Pero este es el primer punto de mi mensaje. La única razón por la que Jesús está allí es porque Cristo está tomando tu lugar. Substitución. Jesús está allá porque un día el hombre tomó la decisión equivocada, el rumbo equivocado, rechazó a Dios y el castigo vino. El hombre cosechó lo que había sembrado. El pecado entró en el mundo en aquel glorioso jardín de Edén, y desde entonces la humanidad había estado sufriendo las consecuencias de ese error. Pero Dios, porque nos amaba, quería rectificar, quería salvarnos, consciente de que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Porque la única manera en que nosotros podemos estar en la presencia de un Dios 3 veces santo es si nosotros somos santos también, si somos rectos delante de Él, si hay una piedad, una justicia en nosotros que es perfecta delante de sus ojos. El problema es que somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno solo. Como ovejas, todos nos hemos descarriado, dice la palabra. Y Dios venía a buscarnos como ovejas perdidas. Algunos dicen, bueno, pero yo he sido buena persona. Tú y yo podemos haber sido admirables personas. Búscate al ser humano que ha vivido la vida más espléndida, justa y recta. Todavía es imperfecto, todavía es un pecador, todavía no puede entrar al cielo, porque al cielo solo puede entrar aquellos que llevan una vida perfecta y nosotros no la tenemos. La razón es porque Jesús está a punto en aquella cruz de comprar nuestra redención. Él va a presentar sus credenciales, su vida recta, su vida pura, su vida santa. Y esa vida va a ser luego imputada a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él como Salvador. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y lo recibes como tu Salvador, entonces la justicia de Jesús, la rectitud de Jesús, la santidad de Jesús te es transferida a ti y entonces tú y yo podemos entrar al cielo. Es la única manera en que tú y yo podemos entrar al cielo, con una santidad perfecta,
ajena, pero recibida por la gracia inmerecida de un Dios que nos amó de tal manera que dio la vida de su único Hijo para que tú y yo no nos perdiéramos si no tuviéramos a Jesús. Jesús tomó nuestro lugar. La palabra redención viene del lenguaje del mercado. Los esclavos eran redimidos cuando eran comprados. De igual manera nosotros fuimos comprados, no con oro ni plata, no con dólares, sino con la sangre preciosa del Hijo del Dios vivo. Y en términos monetarios, no hay nada más valioso que la sangre preciosa del Hijo perfecto de Dios. Una gota de esa sangre es más poderosa que todo el reino de las tinieblas. Y ese es el costo que tú y yo tuvimos. Ese fue el precio que el Padre tuvo que pagar por amor a ti, por amor a mí. Eso es, Jesús tomó nuestro lugar y lo entregó todo. La muerte de Jesucristo en la cruz te anuncia a ti, anuncia a mí que Dios nos ama. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos cuando estamos más conscientes de nuestro pecado, de nuestro fracaso, de lo vil que todavía hay en nosotros, debemos recordar de que ese amor nos levanta, ese amor nos exalta, nos enaltece, porque es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Es el amor que nos dice, Dios te amó de tal manera. Pero nota que Jesucristo no solamente tomó nuestro lugar, Jesucristo redimió precisamente nuestros pecados. En la cruz la redención queda demostrada. Una persona puede decir, pastor, pero usted no me conoce. Yo he cometido los crímenes más horripilantes. Yo he sido el criminal peor de todos. Bueno, en la cruz del Calvario hay suficiente gracia para ti. Nadie puede decir que sus pecados son más grandes que la gracia de Dios. Nadie puede decir, Dios no puede perdonarme, mis pecados son demasiados. No, la gracia de Dios es abundante, es infinita, es suficiente para perdonar al peor de los pecadores. Pablo, el famoso insigne apóstol, diría que él era el peor de los pecadores porque él persiguió la iglesia. Y cuando dijo perseguir, quiere decir que él mató a estos cristianos. Cristianos murieron por la cruel persecución que él desató en Jerusalén. Y nota que aún habiendo sido él el peor de los pecadores, así se llamaba, la gracia abundante del Señor Jesucristo se derramó en su vida. Y por eso Pablo pudo escribir 1 Corintios capítulo 13, la oda al amor, donde de los labios de este gran pecador él decía que el amor de Dios era lo más glorioso que había. Ese pasaje de 1 Corintios 13, el capítulo del amor, fue escrito por un hombre que lo recibió en abundancia por medio del perdón que él recibió de sus atroces pecados. Tú y yo podemos recibirlo también. En el pasado he compartido esta historia, pero es tan maravillosa, quisiera repetirla una vez. Tengo un amigo pastor que me contó que en una ocasión él estaba predicando en su iglesia en Colorado, en Wyoming, era pastor en ese tiempo, y a su iglesia llegó un hombre después que se sentó y escuchó el mensaje, y después que todo había terminado el camino hasta él, y le dijo a mi amigo John, John, yo le quiero preguntar algo, pastor. John le dijo, sí, dice, ¿Cristo realmente puede perdonar todos nuestros pecados? Y mi amigo le dijo, claro, pero él lo dijo, eso es lo que todos me dicen, pero yo no lo puedo creer. Es que usted no entiende, le dijo, pastor, mis pecados son terribles. Y mi amigo le escuchó y le dijo, yo en la guerra de Vietnam yo era piloto de un helicóptero y nosotros lanzamos el agente naranja sobre villas enteras y matábamos mujeres, hombres y niños. Y yo no lo quería hacer, pero me obligaban. Y como yo era un hombre bajo autoridad que seguía órdenes como soldado, yo no podía negarme y no pude decir que no, pero mi conciencia desde entonces
me ha estado remordiendo y yo siento que esos pecados fueron tan terribles que Dios jamás me podría perdonar. Y voy a donde quiera y los pastores me dicen, no, sí, Dios te puede perdonar, pero algo en mí todavía dice, no, es que ellos no saben lo terrible que yo fui. Bueno, gracias, pastor, de todas maneras. Dio la espalda y siguió caminando. Y mi amigo John dijo, oh, Señor, ¿qué le puedo decir? Y como un rayo de luz vino a su mente, inspirado por el Espíritu Santo, este pensamiento. Dile que los soldados en la cruz, Jesús los perdonó. Así que mi amigo lo siguió mientras él marchaba hacia la salida y le dijo, espera, los soldados. El hombre se miró a ver y le dijo, ¿qué soldados? Los soldados que estaban en la cruz. Ellos también estaban siguiendo órdenes del hombre. De pronto eso capturó su atención y empezó a acercarse nuevamente hacia mi amigo John. Y le dijo, los soldados en la cruz, ellos estaban siguiendo órdenes también. Habían crucificado a Jesús siguiendo órdenes. Sí, él le dije, pero Jesús dijo desde la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús los perdonó. Y de pronto fue como si aquella misma luz que había iluminado su mente llegó al corazón de aquel hombre y el hombre empezó a llorar. Y dijo, sí, es verdad. Jesús puede perdonar mis pecados. Porque en la cruz tú y yo encontramos que Jesucristo realmente perdona todo lo mal que hemos hecho. Sabes que como pastor muchas veces he tenido la oportunidad de estar al umbral de la eternidad con santos hombres y mujeres de Dios que están por morir. Es un privilegio que ningún pastor toma ligeramente, porque es un momento sublime, especial, un momento donde a veces hay dudas, hay temores, hay incertidumbre, aún en cristianos que han vivido agarrados de la gracia de Dios. En ese momento, al frente al umbral de la eternidad, todos temblamos. Y hay momentos donde necesitamos que se nos reasegure de la gracia de un Dios que es cumplidor de promesas y mantenedor del pacto inquebrantable de nuestra salvación. Y en esos momentos, cuando tú puedes ministrar a esas personas y tomarles de la mano y decirles, acuérdate, no es por tus obras, sino por la sangre preciosa de Jesús, que Él murió por ti, el Salvador a quien tú recibiste, el Salvador que te ha prometido esta vida eterna. Y ahí la paz del Espíritu Santo inunda sus corazones y les reasegura que Dios es bueno, que Dios es fiel. Porque el pago que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cuando el Padre aceptó la sangre de su Hijo, el trono de justicia de Dios tomó la decisión irrevocable de que la sangre del Hijo perfecto de Dios era suficiente para remitir todos nuestros pecados, no importa cuáles fueran. Y el Tribunal Supremo, la Corte Suprema del Cielo, dijo, la sangre de mi Hijo es suficiente, dijo Dios. Bueno, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, la Escritura dice que Dios es fiel a ese veredicto y que Dios es justo, porque la justicia divina fue satisfecha con la sangre preciosa del Hijo de Dios, presentada ante ese altar. Por lo tanto, es bueno, Dios es fiel y Dios es justo, cuando mirando su sangre perdona tus pecados y los míos. De hecho, sería una injusticia no hacerlo. Y el juez de toda la tierra dijo a Abraham, siempre hará lo correcto y lo justo. Nunca él hará nada injusticia. Por eso tú y yo podemos venir a Jesús, no por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de Jesús, sabiendo que las puertas se abrirán a la gloria celestial, porque Dios es bueno, porque Dios es justo y porque Dios es fiel. Y la sangre de Cristo realmente nos limpia de todo pecado. Pero finalmente, aquella cruz donde está Jesús diciendo, consumado es. La palabra que se traduce del griego, que se traduce consumado, es tetelestai. Y esa palabra significa literalmente, los banqueros del tiempo de Jesús la usaban en sus transacciones comerciales cuando una cuenta estaba salda. Tetelestai, está saldo.
Jesús está diciendo allá, consumado es, cumplido es, realizado es, está saldo. Nuestra salvación se ha logrado. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, nosotros nos acercamos a ese trono de gracia seguros de la misericordia de Dios. Pero hay algo más que tú y yo descubrimos en esa cruz, y con esto cierro, en este día que celebramos y conmemoramos el Viernes Santo. Desde aquella cruz, Cristo sufrió por nosotros. El tema del sufrimiento es uno de los temas que más conmueve el corazón humano. Hay personas que no creen en Dios porque dicen, no, ¿cómo es posible que Dios permita el sufrimiento? Pero cuando tú entiendes que hay sufrimientos con propósitos, muchas veces en la vida nosotros aceptamos el sufrimiento como parte del costo de recibir algo mucho mejor. Un padre que ama a su hijo o a un ser amado entiende que él necesita una operación, y por supuesto el niño, si es niño, le puede decir, yo no quiero sufrir, no quiero que me hagan eso, no quiero que me corten, pero los padres entienden y dicen, no, pero es que es necesario. Si no se hace esa operación, tú puedes morir. Entendemos que hay propósito en nuestro sufrimiento. Hubo propósito cuando Cristo sufrió, y hay propósito muchas veces cuando nosotros enfrentamos el sufrimiento en nuestras vidas. Pero el sufrimiento nuestro es dignificado y es redimido por el sufrimiento de Jesús. Cuando tú y yo sufrimos, Cristo todavía sufre con nosotros, así como sufrió por nosotros. Recuerdo la historia conmovedora de una mujer que ha tenido un impacto increíble en la iglesia del Señor en el siglo XX, ahora estamos en el XXI. Su nombre es Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson era una joven adolescente de unos 16 años. Cuando había ido a nadar con unos amigos, hizo un salto vertical y no supo que el fondo del lugar donde estaba nadando era muy bajito, y ella se lesionó severamente la espalda. De hecho, ella no volvería a caminar. Desde ese momento ella quedaría en una silla de ruedas. Y Joni Eareckson dice que en ese momento ella estaba devastada con la noticia de que no volvería a caminar. Oraron por sanidad, pero ella siguió igual. Llegó un momento tan desesperada ella que le dijo a su mejor amiga, que se llama Cindy, Cindy, yo no puedo vivir sentada en una silla de ruedas, hazme un favor, dame las pastillas, pásame un paquete de pastillas, yo quiero tomármelas, yo quiero terminar con todo. Y Cindy, que era cristiana como ella, se acercó y le dijo, no, tú tienes que entender de que si Dios ha permitido esto, habrá un propósito. Y le dijo, mira, acuérdate que Jesús entiende lo que tú estás pasando. Y ella le dijo, pero ¿cómo puede Jesús entenderme a mí si Jesús nunca estaba en una silla de ruedas? Y ahí fue donde el Espíritu de Dios usó a Cindy. Cindy le dijo, te equivocas. Oh, Jesús estuvo clavado en una cruz. Jesús no se podía mover. Jesús no se podía bajar de allí. Hubo momentos donde Jesús hubiera querido cambiar de posición para aliviar el dolor que sentía, la incomodidad que sentía. Tú sabes que en la cruz la gente moría asfixiada, porque es que estando en ese lugar ellos tenían que levantarse para buscar aire, pero estaban descansando en sus pies clavados. Llegaba un momento donde ya les faltaban las fuerzas, a medida perdían sangre, a medida seguían sufriendo. Acuérdate que Jesucristo había tenido más sufrimiento que los demás. Sus espaldas estaban destrozadas. Jesús estaba sufriendo, tenía una corona de espinas. Jesús estaba sufriendo los golpes que le habían dado. Jesús estaba dolorido, y allí Jesús estaba inmóvil. Y eso le dijo Cindy a Joni. Le dijo, mira, Jesús no se podía mover, Jesús está paralizado. Él entiende lo que tú estás sufriendo. Y Joni le diría que esas palabras cambiaron la perspectiva total de lo que pasaría. Ella entendió de ahí en adelante que Jesús estaría con ella, que Jesús entendería su situación y que ella todavía podría ser útil al Señor a pesar de, y así fue.
Joni Eareckson tuvo un ministerio precioso. Ella predicó y enseñó a lo largo y ancho del mundo, todavía lo hace. Ella de hecho llegó a ser una gran pintora pintando con sus labios. Y algunos de sus cuadros son muy reconocidos, algunas de sus postales, dibujos que ella hizo y pinturas que ella hizo todavía son aclamados. Dios mostró y derramó su infinita gracia a pesar del sufrimiento, porque nuestro sufrimiento queda redimido cuando nosotros nos acercamos a esa cruz y sabemos que el Cristo que sufrió con nosotros es un Cristo que también nos ama, un Cristo que sabe, un Cristo que ha estado con nosotros en esta pandemia, que ha estado con nosotros cuando hemos perdido seres amados, un Cristo que nos dice: confía y descansa en mi amor. Cree en las promesas de mi pacto y sobre todo, cree y confía en mi palabra. Hoy nos acercamos a este día de Viernes Santo y celebramos que de tal manera Dios nos amó que Él completó nuestra redención. Somos salvos por la misericordia de un Dios que dio todo por amor a ti, por amor a mí. Eso es digno de ser celebrado. Vamos a orar. Padre, gracias por la cruz. En el pasado fue inventado por los persas como un instrumento de dolor, de crueldad, pero tú la transformaste en un instrumento de salvación, de redención. Lo que el diablo quiso para mal, una vez más, tú lo hiciste para bien. Por eso hoy día, 2000 años después, todavía podemos acercarnos no a la cruz, sino al Cristo que estuvo en ella y que hoy está sentado a la diestra tuya. Y ante ese glorioso Salvador podemos decirle: gracias, Dios mío, por haber dado todo, por salvarme a mí. Gracias por tu infinito amor. Gracias que la muerte de Jesús asegura nuestra salvación si ponemos nuestra fe en Él. Y en este día declaramos: Señor, yo creo en ti. Yo declaro que tú eres mi Salvador. Yo declaro que tú moriste por mis pecados. Yo declaro que tú resucitaste también para darme no solamente una salvación, sino una gran herencia en los cielos, una herencia inmarcesible, una herencia incorruptible e incontaminada y que está reservada para nosotros en los cielos, como decía el apóstol Pedro, que somos guardados por el poder de tu esperanza y de tu misericordia. Señor, en estos días en que ha sido tan difícil vivir, queremos acercarnos ante ti y decirte gracias por todo lo que has hecho, por tu provisión, por tu protección y aún por tu consolación cuando la hemos necesitado. Señor, infúndenos de nuevos bríos, nuevas fuerzas. Permite que este Viernes Santo sea la cima de la cual podamos mirar a un mejor porvenir lleno de oportunidades que tú tienes preparadas para un futuro cercano. Ayúdanos a levantarnos para poner nuestra esperanza en ti, porque el mismo amor que te llevó a esa suprema entrega en la cruz del Calvario es el mismo amor que nos dice hoy: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, de mi rectitud. Así que recibimos ese amor y nos fortalecemos en él. Y Señor, si hubiese escuchando en este momento alguien que no te ha conocido, que todavía no ha hecho esa decisión de decirte a ti: Señor Jesucristo, te entrego mi vida, te pido que lo haga ahora mismo, que venga a ti tal y como es y que pueda decirte: Jesucristo, te necesito, perdona mis pecados, dame tu vida eterna, creo que tú moriste y resucitaste por mí. Ven a mi vida, cambia mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y Señor, con esas meras palabras se acerca al trono de una gracia irresistible, donde tú les dices: bienvenido eres, y nos redimes. Así que, Padre, guárdanos en el poder que hay en tu nombre,
y bendice nuestro caminar contigo. Y prepáranos para las bendiciones que están por venir en un futuro cercano. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Te envío en este día tan especial con la bendición acostumbrada y segura que nos da el libro de Números. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación y cada gota